Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Seguimos dentro del estudio que tiene que ver con la armadura que Dios, como creyentes, nos ha dado. Dios reconoce y nos enseña en su palabra que tenemos un adversario, el enemigo, este príncipe de la potestad del aire. También domina todo un mundo, un sistema, una corriente cultural con su ideología, con sus principios y su moralidad que se opone muchas veces al cristianismo y a la palabra. Y también nuestra propia carne, ¿verdad, Manuel? Al final también nuestra propia carne vemos que se levanta como un enemigo y nos identificamos con ese Romanos 7 que no hacemos lo que muchas veces nos gustaría hacer como creyentes. Estamos viendo dentro de esta armadura el yelmo de la salvación. Ya estamos en la lección y en el programa número 31. Y antes de entrar e introducirnos, queremos dejar un saludo para todos los que nos estáis viendo, pediros también que nos dejéis vuestro saludo en los comentarios, que le puedas dar también me gusta o like a este programa, que lo puedas compartir con tus conocidos y que si no te has suscrito al canal, que lo hagas, eso nos ayuda mucho. Y habiendo saludado a todos los que nos estáis viendo, bueno, Manuel, te queremos también saludar. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues mira, encantado de poder estar en este tiempo. Para mí estos tiempos siempre son de gran bendición y los deseo, ¿eh? O sea, estoy esperando que llegue el momento de poder estar aquí con todos vosotros compartiendo la palabra, aprendiendo de la palabra y es un privilegio, es un honor. Así que gracias por invitarme, ¿eh? Pues no, la bendición también es para nosotros, Manuel, y gracias por tu tiempo y por tu preparación. Manuel, yelmo de la salvación. La Biblia nos Ah, dice también en Romanos, porque en esperanza sois salvos. Y dentro del yelmo de la salvación hay un aspecto que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro. Sabemos que la salvación tiene un aspecto pasado, definitivo, en el que fuimos reconciliados con Dios, perdonados, justificados, adoptados como hijos. Sabemos ajá. que la salvación también tiene un aspecto presente en el que Dios nos va santificando, transformando de gloria en gloria, imagen y semejanza. Pero también sabemos que tiene un aspecto futuro de muchas cosas que se habrán de cumplir, promesas en las cuales esperamos. Es lo que hemos estado viendo estos últimos programas contigo, con Félix, incluso también con un servidor. Ajá. El programa de hoy, Manuel, es Cuando Dios se tarda. Hay Mm. un dicho que parece que es medio broma, medio gracioso, en el que es verdad, ¿no? Muchas veces es nuestra experiencia. Este dicho dice que Dios nunca llega tarde, Manuel, pero a veces parece que pierde muchas oportunidades de llegar temprano. Así Ajá. que vamos a ver cómo este yelmo de la salvación que cubre nuestra mente también nos ayuda en ese proceso de espera. Así que el día de hoy me gustaría hacerte algunas preguntas Ujú. y tienen que ver cómo esta esperanza nos ayuda, nos anima, nos alienta a, valga la redundancia, ¿no? A esperar, es decir, a ser paciente, a perseverar, Ajá. a no doblar las rodillas. Y hay un primer aspecto sobre el cual me gustaría preguntarte, ¿no? Un primer aspecto que tiene que ver con cómo la esperanza nos ayuda a, a saber que, aunque estamos esperando, y es una paradoja, Manuel, parece que se tarda, pero también la Biblia dice que no se tardará. Es decir, sabemos que a veces se tarda, que se demora, las promesas de Dios, la salvación que Dios nos ha prometido, ¿no? Pero en términos muchas veces de situaciones concretas, no me refiero a esa salvación de vida eterna. Pero al mismo tiempo encontramos en la Biblia de Dios no se tardará. Así que en todo esto me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos gestionar, negociar ese aparente contradicción o esa aparente tensión, ¿no? Entre se está tardando, pero al mismo tiempo Dios nos dice no se tardará, ¿no? Es lo primero que te quiero preguntar. Sí, la verdad es que parece una contradicción. Hay muchos pasajes de la Biblia que parece que se contradicen entre sí, pero cuando nos paramos a mirarlos con detenimiento nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción, ¿no? Y Claro. fíjate, yo quería antes de comenzar, porque esta referencia que tú estás haciendo
Sí. La encontramos en Habacuc 2:3, ¿no? Que allí dice que aunque la visión tardará aún por un tiempo, Ujú, dice más se apresure hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces mm, ahí está esa aparente contradicción en Habacuc 2:3, ¿no? mm, Y quiero decir antes de abordarlo que es muy importante que hablemos de este tema, porque yo creo que esta es una de las excusas más recurrentes que hay por parte de los creyentes para enfriarse en su fe, para alejarse de Dios, ¿no? Es que Dios mm. se tarda, es que no entiendo por qué tarda tanto, es que Que no no entiendo contesta, no llega a por qué no tiempo, no me hace contesta caso. y claro. Entonces es muy importante que entendamos, ¿no? Acerca de este asunto. Mm, Y fíjate, lo que este versículo al que hacíamos referencia, Habacuc 2:3, nos está diciendo, es muy curioso y mm, parece, como digo, una contradicción, ¿no? ¿Y cómo podemos reconciliarlo esto? Bueno, lo que podemos decir es que aunque la promesa se tarde, lo que este versículo nos está diciendo es que aunque la promesa se tarde, basta con que sea en el momento justo, basta con que llegue en el momento justo. ok, A esto es a lo que se refiere. Por tanto, vemos que no hay ninguna contradicción, ¿no? Sino que claro. puede ser que la promesa, según nuestros cálculos, según nuestra forma de pensar o de verlo, se esté tardando, Mm, pero no te preocupes, llegará en el momento justo, ¿no? Esto es en lo que tenemos que estar muy afirmados. Y debemos mm, entender y creer que ese momento en el que llegará, ese momento justo en el que llegará, no pasará sin que se cumpla la promesa hecha por Dios. Nos puede ayudar a entender esto otro pasaje que aunque no contiene ninguna promesa en sí misma, sí que yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo Dios llega en el momento oportuno. Se encuentra, no recuerdo si es Mateo o Marcos capítulo 14, es ese pasaje en el que después de haber alimentado a 5.000 personas, Jesús le dice a sus discípulos, mirad, coger esta barca, pasad al otro lado y ahora iré yo porque voy a despedir a la gente. claro. Y entre que Jesús se queda despidiendo a la gente, sus discípulos se adentran en ese mar y como a la hora de la cuarta vigilia, quiero recordar que dice el pasaje, es decir, muy avanzada ya la madrugada, se levanta una tormenta muy, muy fuerte. Tenemos que entender que los discípulos eran pescadores y entendían de mar, ¿no? Claro, sí, Eh, sí, se sí. levanta, se levanta una tormenta tan grande que ellos estaban temiendo ser anegados, ¿no? Mm, Y en medio de esa tormenta, cuando parecía que había llegado el momento de que ya allí iban a perecer, de momento Jesús aparece andando sobre el agua. Y los discípulos se asustan, se creen que es un espíritu, se creen que es un fantasma, y Jesús le dice, no temáis, yo soy. Y llega en el momento justo, cuando lo necesitaban. Bueno, yo creo que este es un sí, ejemplo que muy bueno. nos ayuda a entender que, bueno, aunque la promesa se tarde, basta con que llegue en el momento justo. Claro, Fíjate, Hechos 7:17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Así sí, que vemos que no es tanto nuestra escala de tiempo la que tiene que determinar muy bueno. cuándo se cumple esa promesa, sino que debemos entender que va a llegar en el momento justo, ¿no? Claro. Podríamos explicarlo también para dar una mayor comprensión usando el ejemplo natural de las plantas, ¿no? Como la raíz de la hierba y de la flor está bajo tierra, duerme escondida bajo tierra durante todo el invierno, pero cuando llega la primavera Claro. brota, ¿no? Y Y no sale, puede brotar antes ni y no puede después. brotar antes, efectivamente, porque si brotara antes moriría, si brotara después es que habría sido abortada, ¿no? Esa planta. De igual modo ocurre con la promesa, ¿no? Se cumplirá en su momento. Debemos descansar en que Dios es fiel y lo que Él ha dicho se va a cumplir, ¿no? Claro. Cada promesa tiene fecha, pero nosotros no la podemos leer. Mm, Y dado que no comprendemos la cronología de Dios, pues podemos llegar a creer que Él nos ha olvidado, ¿no? Como decía al principio, es una de estas excusas recurrentes que tienen mm, muchos creyentes impacientes, ¿no? O inmaduros. No, es que como Dios no me responde, como Dios se tarda, se ha olvidado de mí, pues yo entonces ya me voy a apartar y me enfrío y empiezo a mirar al mundo y empiezo a mirar a otras partes, ¿no? Es como aquel que fija la hora del reloj según el hambre que siente, ¿verdad? En mm, lugar de, en lugar de la hora propia de la comida. Te ríes claro. porque sabes que yo, por ejemplo, como a la una, ¿no? En mi hora, en mi hora de comer.
en eso soy muy americano, ¿no? Pero hay personas que, bueno, como él tiene hambre, pues él come, ¿no? Indistintamente de si es la hora establecida en cada casa o en cada país Mm, para la hora, ¿no? Él dice que es mediodía y se queja por no tener la comida hecha y la mesa puesta porque siente hambre y ya está, ¿no? Pero es que no es la hora estipulada de la comida en esa casa, claro, ¿no? O en esa cultura. Pues algo así nos ocurre nosotros con la promesa. Anhelamos el consuelo y esperamos que la promesa se cumpla, pero muchas veces según nuestro impaciente deseo. claro, Y fíjate, es que el sol no corre más a prisa porque adelantemos el reloj, ni la promesa se cumplirá antes porque le claro, pongamos una fecha anterior, ¿no? Así claro. que es muy Muy cierto bueno, ¿eh? Muy que, bueno ese ejemplo. claro, es muy cierto que aunque Dios pocas veces acude según nuestro horario, ¿eh? Mm, Pues nunca falta en su día. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. muy bueno. En segunda de Tesalonicenses 2:2, el apóstol exhortó a la iglesia en Tesalónica diciéndoles, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Mm, En el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿no? Entonces, ellos estaban esperando ese día del Señor y Pablo advirtió que estaban moviéndose de su forma de pensar, que se va a cumplir, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos que entender esto, ¿no? Tenemos que entender que Dios cumplirá su promesa en el momento indicado y que Dios cumplirá su promesa sí o sí, porque no hay un modo de que Dios deje de cumplir lo que ha dicho. amén, amén. Ah, y muy bueno lo que comentábamos, Manuel, porque eh, yo creo que has centrado muy bien el asunto. Es decir, hay que huir de la precipitación. Ujú. ¿Cuántas veces podemos pensar en nuestras propias vidas que por precipitarnos nos hemos equivocado? Sí, Es como una comida que necesita una hora de cocción y por precipitarnos la sacamos del fuego, la apartamos del fuego a los 30 minutos. O por las prisas, la premura, nos hemos precipitado. Y lo vemos también en ejemplos en la Biblia con Abraham, sí, el caso del nacimiento de Ismael y otros. Pero también la pereza, el ser holgazanes, perezosos, el dejar y el posponer las cosas para más adelante. Y creo que has enfocado muy bien el asunto. Es que a Dios no le interesa ni llegar antes ni después. A Dios le interesa llegar en el momento oportuno. Y hay ciertas cosas en ese proceso que se tienen que cumplir. Ciertas promesas, condiciones, circunstancias, procesos de nuestras vidas que se tienen que cumplir. Y una vez que todo se ha cumplido y es el momento idóneo, el tema, por ejemplo, la semilla que tú comentabas, hay que plantarla en el momento idóneo, no se puede ser en invierno, en pleno frío, en verano, en pleno calor, es correcto, ¿no? Y es buenísimo ese ejemplo que nos dabas. Por lo tanto, una vez que todos esos procesos están, ¿verdad, Manuel? Pues sí. nada puede estorbar entonces al cumplimiento. Y es cuando Dios dice, ahora sí está todo listo, Claro, ¿verdad? claro, claro. Exacto. Es que las cosas que Dios sabe que han de cumplirse se tienen que cumplir, ¿no? Para que esa promesa pueda llegar. Fíjate, la promesa nos dice de una forma clara que Dios está cerca. O sea, que Mm, Él está cerca, ¿no? Ahora bien, es importante que tengamos cuidado, un poco lo que decíamos antes, tengamos cuidado de no medir las distancias de Dios por nuestra propia escala, ¿no? Porque su cerca puede ser lejos para nosotros, ¿no? claro. Entonces, bien podría Dios haber dado a su pueblo la fecha exacta en que se cumpliría cada promesa, Mm, pero lo ha ocultado y lo ha ocultado por dos cosas. Primero, para edificar nuestra fe y segundo, para que podamos esperar hecho en las promesas, no sabiendo cuándo esta promesa se cumplirá. Pero al considerar en quién confiamos, es decir, en Dios, ujú. no hay razón, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, no hay razón para temer que Él vaya a faltar ni a tardar ni un minuto más que el tiempo justo de esa promesa. Así que Él llegará en el momento justo. En lo personal me ha gustado muchísimo cómo has enfocado de una manera muy, muy correcta este asunto de esperar. Y Dios es sabio, debemos confiar en su sabiduría, en su soberanía, en su bondad. Él Ujú. sabe, Él sabe
cuándo darlo, ni antes ni después, para nuestro propio bien, y en el proceso Dios está con nosotros. Manuel, el segundo aspecto ¿por Sí, qué merece la pena esperar? Sí, solemos decir que después de una prueba, y una espera puede ser una prueba, ¿no? En la que se prueba nuestra fe, en la que se prueba también nuestra paciencia, nuestra mansedumbre, nuestra constancia, nuestro amor. Se suele decir que después de una prueba siempre viene una recompensa, un ujú, galardón. Dios en su justicia, y en esa justicia buena, pues es un Dios, es una justicia distributiva, es decir, distribuye, pero también retributiva, es decir, retribuye, paga, da un salario, da una recompensa. ujú. El segundo aspecto, quiero ¿cómo nos podrías explicar, incluso ilustrar, de que merece la pena esperar? Porque el final siempre será mejor que la suma de todo el proceso de espera. No sé si me explico, Manuel. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, bueno, la esperanza afirma que cuando Dios venga, recompensará con creces la espera. Esto es lo que tenemos que tener muy claro, Mm, ¿no? Este es el segundo aspecto o consideración que debemos de tener en cuenta en cuanto a que Dios puede tardarse, ¿no? Que cuando Dios venga, recompensará con creces esa espera. así Entonces, es. antes de nada, quisiera decir que aunque parezca que la tardanza de la promesa, porque esto es algo en lo que podemos pensar, ¿no? Bueno, es Sí, que el Señor se tarda, Él tiene su tiempo, y mientras tanto nosotros, pues, tenemos que vivir en esa santidad, en esa obediencia, pero los impíos siguen viviendo en su impiedad y siguen viviendo en su pecado. mm, ¿Y qué pasa con esto, no? Bueno, pues antes que nada debemos decir que aunque parezca que la tardanza de la promesa beneficia, entre comillas, a los impíos para que sigan haciendo el mal, realmente los impíos no se beneficiarán en nada de la paciencia de Dios mientras Él no cumple su promesa, salvo en algo, ¿no? Salvo para almacenar más ira para sí mismos para el día de la ira. Es decir, para lo único que les va a servir la tardanza del Señor a los impíos es para almacenar más claro, ira sobre ellos. desgraciadamente. Sin embargo, en cuanto a los creyentes no pierden nada, no viendo de inmediato el cumplimiento de la promesa. Al revés, es que por su paciencia en la espera, Acumulan. hacen acopio de gozo para aquel día, ¿no? Romanos 2.7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, a los que están perseverando en hacer el bien, a los que están perseverando en esa vida en santidad, esa vida de paciencia, esperando la promesa del Señor, pues lo que hacen es que Mm, están almacenando, están eh, eh, buscando, ¿no? Van a recibir más gloria, honra e inmortalidad precisamente por esa espera, ¿no? mm, Así que eh, entendemos según este versículo, Romanos 2.7, y es algo importante también, que no basta con solamente hacer el bien, sino que hay que perseverar en ello, ¿no? Con paciencia, mientras Dios aguarda su momento, el momento de cumplir esa promesa. mm. Es como orar, ¿no? Como arar, perdón. Es como arar, ¿verdad? Arar el campo produce, ¿no? Apetito, pero a causa de la esperanza de obtener una buena cosecha de alimentos, el agricultor no flaquea, ¿no? Y Claro. la esperanza le dice a ese agricultor, bueno, aunque quieras comer ahora mismo, aguanta un poco y a la tarde tendrás comida y cena juntas, ¿no? Así que se atesora para uno en esa Y bueno, espera, se atesora para uno mayor recompensa. además que me ha gustado también igual como lo has explicado, porque en esa espera no es una espera pasiva, indiferente, es una espera activa en Sí, la que Dios va acumulando esa retribución y ese galardón, ese premio, esa bendición, ¿no? Que algún día no, o sea, esa bendición irá aumentando. Y también se conecta muy bien con lo que decías antes y lo que acabas de decir del agricultor, el campesino que está arando, ¿no? Y siembra. Él no se claro. puede precipitar, Ujú, porque si se precipita y se come los brotes verdes, se queda sin el fruto. Ahora, claro. tampoco puede ser perezoso y no tomarlo en su momento, Ujú, porque entonces el fruto se puede pasar de maduro y se puede claro. Se echa a pudrir, perder. ¿no?
se echa a perder, claro. Entonces, claro, tiene que ser en el momento. Y cómo la recompensa, el fruto que al final el Señor nos da, merece todo ese esfuerzo del campesino, de labrar, de sembrar, de cuidar, de regar, ¿no? Lo veo Imagínate. yo también, Manuel, me viene a la mente como el parto, ¿no? El parto de una mujer. No es fácil, no es fácil. Nosotros los hombres no tenemos ni idea, aunque digamos, uy, tiene que ser o nos imaginamos. Yo creo que ni nos imaginamos, pero ese parto y todo ese dolor de las contracciones y del propio parto, cuando la madre recibe a su niño, ¿no? O su niña en sus brazos, ese gozo de Sí, abrazar aquello que estaba esperando, ¿no? Que era su hijo, su hijita. Ese gozo sobrepasa en creces todo el proceso de espera o el sufrimiento incluso de darlo a luz o de parirlo, ¿no? sí, Así que por ese lado me encanta. Nos dice también Proverbios 13:12, dice, y leo, la esperanza que se demora puede parecer ese tormento, ¿no? Esa aflicción de corazón. Pero cuando el deseo es cumplido, es lo que estábamos diciendo ahora mismo, sí, es como un árbol de vida, ¿no? Que sí. dices, merece la pena. En todo en la vida, como los estudiantes, ¿por qué sufren tanto? Un estudiante universitario de bachiller y sufren desvelos y quedarse en la noche, levantarse temprano y estudiar y sacrificarse y privarse de salir a veces con los amigos o estar de fiesta o de ir a otros lugares, pues se sacrifican porque tienen un objetivo, están Claro. esperando algo. Cuando reciben el diploma, la graduación, dice, ha merecido la pena. ¿Verdad, Manuel? Sí, sí, absolutamente. Además, me hacías recordar, con ese ejemplo que ponías del parto, me hacías recordar la experiencia del nacimiento de mi hija, de Rebeca. Mm, Eh, Tengo dos hijas, como yo creo que sabéis todos, ¿no? Dolores y Rebeca. Y yo al de Rebeca, que era pequeña, pude pasar al parto, pude entrar con Esmeralda. Yo lo recomiendo, es una experiencia de verdad impresionante, impresionante. Y efectivamente, yo recuerdo, porque mm, me dejaron entrar cuando mi mujer estaba con contracciones, estuvo la pobrecilla 5 o 6 horas con contracciones, wow. lo estaba pasando muy, muy mal, estaba muy cansada, pero cuando se puso de parto, de verdad, mira, es que hasta ganas de llorar un poquito de recordarlo. Mm, Qué batalla, qué lucha, de verdad tuvo, qué lucha. Es, es mi heroína, es mi heroína. Cómo luchó hasta que Rebeca salió. Y cuando Rebeca salió y se la pusieron en el pecho, jamás olvidaré la expresión de su cara. Fue algo, lo que tú dices, ¿no? Esa mm. satisfacción de haber luchado, de haber peleado, ya la tenía allí, encima de ella. Y además Rebeca era preciosa, lo sigue siendo, ¿no? Pero de chiquitina es que era como... Entonces sí, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Y si seguimos con ese símil también de la agricultura del que Sí, estábamos hablando, ¿no? Pues es como que Dios ha marcado el tiempo de maduración de los frutos de la tierra, ¿no? Y del mismo modo hay un plazo para el cumplimiento de las promesas y debemos sí. esperar y no recogerlas a destiempo como si fueran, como tú decías, manzanas que están verdes. Una Mm, manzana verde no sirve, no la puedes usar, ¿no? Entonces, mm, muchos que no tienen ni fe ni esperanza para acallar el alma, roban antes de tiempo lo que en el momento de Dios caería maduro en su regazo, ¿no? ¿Y qué mm. es lo que consiguen estos impulsivos? ¿Qué es lo que consiguen estas personas de poca fe, personas que se dejan llevar por la impaciencia? Pues una cosecha escasa y dura, ¿no? Como el trigo cortado antes de granar. Así que Santiago 5:7 nos dice que debemos esperar, que debemos ser pacientes, que debemos estar confiando, tener esa fe, ¿no? Confiar en Dios de que Sí, Él va a cumplir sus promesas. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la sí, venida del Señor, ¿no? Entonces, debemos esperar en Dios el tiempo necesario, hasta que venga según la promesa y nos saque del sufrimiento que estamos pasando, ¿no? Yo creo que todos estamos anhelantes y deseosos de esa vida eterna en el reino de los cielos, ¿no? Y oramos y decimos, Señor, Maranata, ¿no? Venga amén. tu iglesia, ven pronto. Pero esto no quiere decir que corramos, ¿no? Y que nos apresuremos porque estemos pasando apuros en esta vida, ¿no? Porque aunque el labrador anhela ya la cosecha, espera a que madure según la Claro. providencia de Dios. Eh, y no puede hacer otra cosa, tiene que esperar a que Mm, madure, ¿no? Si no la va a perder esa cosecha, o bien por cogerla antes,
o bien por cogerla después, pero la va a perder. Así que tenemos que esperar esa providencia de Dios, ¿no? Mm. El labrador se alegra con la lluvia temprana, cuando caen esas aguas tempranas, pero también desea la lluvia tardía y la espera, aunque tarde en llegar, ¿no? Sí. Así que, fíjate, la lluvia cercana a las cosechas hace engordar la espiga, pero Mm. las misericordias mayores son las que se tardan. Claro, Y en esto es en lo que tenemos que estar enfocados en cuanto a la promesa de Dios. claro. Y volvemos a enfatizar, se tardan según nuestro reloj, según nuestro calendario, según nuestra agenda. Pero Claro. algo que debe quedar muy claro, Dios no se tarda, no se Ujú. precipita, tampoco se retrasa. Dios todo lo hace en su justo momento, en su justo Así es, momento. así es. Eh, bueno, en este asunto ya hemos visto dos aspectos muy interesantes. Me gustaría preguntarte acerca de un tercero, ¿no? Ujú. Nos decías de cómo, por ejemplo, eh, nos puede venir a la mente las bodas de Caná. Sí, Ese evento, esa celebración, ese enlace matrimonial, ese momento nupcial en el que bueno, parece que el milagro llega hasta lo último, ¿no? Ya hay un problema, ya no hay vino y Jesús en esa gracia, en esa misericordia, atendiendo también las indicaciones de María, pues decide hacer ese vino que al final se convierte en el mejor vino, tú lo estabas diciendo. O sea, todo, si esperamos en el Señor, cuando llegue el cumplimiento de su promesa. Por eso es importante tener este yelmo de la salvación que cubra nuestra manera de pensar, de comprender y sí, entender las cosas. Va a ser lo mejor, va a ser lo mejor, va a ser como ese buen vino. Y en medio de toda esta espera en la que tenemos, muchas veces el Señor nos va proporcionando otras promesas o va cumpliendo otros aspectos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Es lo que decíamos antes, que el Señor va trabajando, es un proceso. Y, ujú, y hasta, y hasta que llega el cumplimiento de esa promesa, digamos, grande, que para nosotros es algo importante, en la que estamos centrados. Pero, sí, Manuel, el Señor va trabajando también, te pregunto, va mm, trabajando y cumpliendo otras promesas, nos va dando también otras promesas en las que Él va, repito, cumpliendo. Ah, ¿Esto es así o no? sí, sí, de hecho lo apuntabas perfectamente, ¿no? La tercera consideración que vamos a ver es que la esperanza afirma precisamente eso, ¿no? Que mientras que Dios se demora en cumplir una promesa, Él nos va a proporcionar otra, ¿no? Mm, Y este consuelo debería bastar para callar el alma de aquel que comprende cuán dulces son los caminos del Señor, ¿verdad? Yo mm, creo que estamos viviendo una vida cristiana con nuestros altibajos, ¿verdad? Con nuestros problemas, pero estamos tratando de ser fieles en el Señor. Entendemos que los caminos del Señor son dulces. Es mm, angosto, es una puerta estrecha, un camino angosto, pero al mismo tiempo hay dulzura en los caminos del Señor, ¿no? mm, El creyente no está, fíjate, no está privado ni por un instante de consuelo. mm, Mientras una promesa se tarda en llegar, el Señor nos da otra, precisamente para que no haya ni un instante de consuelo en la vida del creyente. Siempre hay alguna promesa para ministrarle hasta que llegue la otra. Siempre va a mm, haber una promesa del Señor para ministrar la vida del creyente hasta que llega otra. El enfermo no se queja si sus amigos le visitan todos juntos, si vienen en turno para no dejarlo solo, ¿verdad? mm, Es el mismo consuelo, ¿no? Da igual que vayan todos juntos o que vayan en tandas. El caso es que vayan y que puedan dar mm. consuelo a ese enfermo, ¿no? Entonces, leemos acerca, en Apocalipsis 22:2, leemos acerca de un árbol que dice Sí, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y este sí. árbol no es otro sino Cristo mismo, ¿verdad? Que da Ujú, toda clase de frutos en sus promesas y consolaciones para cada momento y situación de la vida del creyente. Por tanto, el creyente nunca acudirá a él sin hallar alguna promesa que le dé fuerzas hasta que otra madure o hasta que otra llegue, ¿no? Hasta que claro. en otra ocasión el Señor cumpla otra. Mm, Cuando Jesús volvió al cielo, él consoló a sus discípulos diciendo que volvería de nuevo para llevarlos consigo a la casa de su Padre, en donde ahora mismo está morando en gloria. Esto es algo hermoso, pero entre tanto que mm, tú vienes, Señor, ¿dónde hallamos nosotros consuelo? ¿Cómo podremos nosotros soportar los muchos momentos difíciles que seguramente
vendrán a nuestra vida en este tiempo hasta el cumplimiento de tu promesa. Bueno, pues nuestro Señor también pensó en esto y les dijo que no los dejaría sin consuelo, no los dejaría solos, sino que les daría otra persona para sustentarlos, que es la compañía del Espíritu Santo, ¿no? En la tierra, hasta que seamos llevados al cielo con el Señor. Entonces, ahí podemos ver de una forma muy clara que si una promesa se va a tardar, el Señor tiene otra para darnos ese consuelo que necesitamos, ¿no? Así que posiblemente estaremos afligidos y posiblemente esa liberación prometida a lo mejor se tarda en llegar. Entonces nuestra esperanza, lo que Dios hará será sustentar nuestra esperanza con otra promesa en ese caso. Claro. Aunque Dios no nos libere ahora de la aflicción, nos sustentará en medio de la prueba. Si el dolor del creyente no permite que la promesa le libre de la impaciencia y la desconfianza, la esperanza le ofrecerá la gracia del perdón divino. Por ejemplo, Malaquías 3:17 dice: los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y también vemos Miqueas 7:18 que dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleitará en misericordia. Entonces vemos como Dios, cuando una promesa se tarda, el Señor tiene otra promesa para darnos y para que seamos consolados. Ahora que hablabas, Manuel, me venía un ejemplo práctico. Es como, supongamos que vamos a ponerlo en el terreno económico, en el área de la provisión, de ver a Dios en ese atributo y en esa naturaleza de Dios, nuestro proveedor, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y estamos en un momento atravesando una circunstancia económica complicada. Y el Señor nos promete y nos dice: yo te daré un sustento, te daré un trabajo que cubrirá todas tus necesidades. Y Dios nos promete eso, supongamos, ¿no? Y yo creo que es una suposición muy real que todos hemos vivido en algún momento. Pero esa promesa no se cumple al día siguiente, que encuentras un trabajo al día siguiente, sino que se demora 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años. Y hasta que llegue el cumplimiento de esa promesa, Dios te va dando otras promesas que te ayudan a esperar. Es decir, hasta que llegue ese momento de que tú tengas ese trabajo, que sea de ese sustento suficiente, yo te prometo que en todo ese proceso yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces ya es una promesa de que Dios está con nosotros. Oye, y yo te prometo que hasta que llegue ese trabajo no te faltará nada. Y yo seré también tu proveedor, y viene una ayuda por aquí, una familia que nos ayuda, un encuentro divino, y hay provisiones sobrenaturales de cómo Dios nos provee hasta que llegue también el cumplimiento de esa promesa final, que sería el puesto de trabajo, ¿no? Entonces Dios nos va prometiendo ciertas cosas que nos ayudan a esperar. Más o menos vendría a ilustrar, ¿verdad? Efectivamente, es exactamente eso, ¿no? O paz, sentir paz, esa paz Claro. Que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? En medio de esa circunstancia, de esa situación, decir, bueno, pues es que siento paz, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues esa es una de las promesas que el Señor nos ha dado y que Él nos da para darnos consolación hasta que llega ese trabajo, hasta que llega esa otra promesa, ¿no? Así que con estas 3 consideraciones en nuestro corazón y en nuestro espíritu, vamos a ser capaces de esperar ese momento propicio del cumplimiento de la promesa, aunque ésta se tarde según nuestro criterio, ¿no? Y podríamos llegar a una conclusión final, que la hemos estado diciendo a lo largo de todo el estudio, y es que la conclusión final sería: podemos confiar en el Señor, podemos confiar en sus promesas, y en el momento justo y adecuado el Señor cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y con esto yo creo que con estas 3 consideraciones creo que tenemos bien claro este asunto. Sí, y yo creo que igual un gran titular que podemos extraer de todo lo que nos has enseñado es que, 1, debemos confiar en la persona de Dios, en su carácter. Él no es un Dios precipitado, que se precipita. Dios no es un Dios perezoso que se retrasa y que no cumple sus responsabilidades. Y en segundo lugar, que no solamente que podemos confiar en Dios, en la persona de Dios, sino que podemos confiar en los planes de Dios, es decir, en sus tiempos, en los tiempos de Dios.
Y en medio de todo esto, pues para recordar a todos nuestros oyentes y, bueno, y videntes, todos los que nos están viendo y siguiendo, hacer un pequeño resumen de estos 3 puntos. Número uno, recordamos cómo el Señor, él no se precipita ni retrasa el cumplimiento de su promesa, Él llega en el momento justo, era lo primero que hemos visto, que ha quedado muy Ajá. claro. En segundo lugar, hemos visto de merece la pena la espera porque la recompensa será mucho mayor. Y la recompensa, valga la redundancia, compensará, ¿no?, todo el sufrimiento, la aflicción de la espera. Hemos puesto muchos casos de la cosecha, incluso del nacimiento de un hijo y tantos otros. Y en tercer lugar, que en esa espera, hasta el cumplimiento de esa promesa, Dios nos va dando también otra serie de promesas que nos ayudan a continuar y avanzar y a nunca, nunca tirar. Todo esto tiene que ver con el yelmo de la salvación, todo Así esto es. tiene que ver con una buena comprensión y entendimiento que debe cubrir nuestra mente, ¿no?, cada uno de nuestros pensamientos. Así que, Manuel, pues muchísimas gracias por este estudio, por este tiempo, por tu dedicación y la preparación para tal. Y antes de despedirnos, queremos animar que si tienes alguna duda, pregunta, comentario, lo puedas dejar allí en el chat. Suscríbete de nuevo, lo vuelvo a decir, al canal si no lo has hecho todavía, eso nos ayuda. Compártelo con tus amigos, dale también allí al like para que también el canal pueda seguir creciendo y sobre todo el contenido que creemos que puede ser de mucha bendición para muchas personas. Así Manuel, nos es. despedimos, ¿verdad? Pues sí, con Nos, tristeza. despe- Bueno, nos nos gustaría estar aquí despedimos y dos nos o tres horas emplazamos, más. sí, y nos emplazamos como siempre para el siguiente programa. Y Ajá. bueno, pues que el Señor os bendiga muchísimo. Nos despedimos. Ósculo santo para todos.